Eh, entonces, mecánica se divide entre cinemática y dinámica. La cinemática es la parte que ve el movimiento sin preocuparse de las razones, ¿sí? Solamente el cómo se mueve. Y la dinámica es el lado opuesto. No le preocupa cómo se mueve el objeto, ni la trayectoria ni nada, sino que el por qué se mueve. Ya esas son las dos áreas de la mecánica. Y es el área de la física, como ahí menciona, que estudia las causas que originan el movimiento y sus cambios. Y primero, el concepto de fuerza es una interacción entre dos cuerpos o más. ¿Sí? Vamos a dejarlo siempre como interacción entre cuerpos. Y es una magnitud vectorial que posee módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Ese va a ser el concepto de fuerza que vamos a trabajar. Una interacción entre dos o más cuerpos. Y como la fuerza es una interacción, es algo que se ejerce sobre un cuerpo, o sea, es algo que ejerce un cuerpo sobre otro. Ya no es algo que se posea. Si uno no tiene como fuerza per se, sino que uno puede ejercer fuerza contra otro objeto. Entonces, eso es la fuerza. Es algo que yo ejerzo sobre otro objeto, o que un objeto ejerce sobre otro. Y las fuerzas generan cambio en el estado de movimiento o de reposo del cuerpo. Otro concepto que vamos a utilizar va a ser la inercia. La inercia se define como la resistencia que pone el objeto a un cambio a su estado de reposo o movimiento. ¿Sí? Mientras más se oponga un cuerpo a un cambio de movimiento o un cambio en su reposo, vamos a decir que más inercia tiene. ¿Sí? Por ejemplo, me cuesta a mí mucho más, no sé, mover un mueble que mover un libro. Entonces podemos decir que el mueble presenta más inercia que el libro. Y la inercia, como se puede deducir, o como claramente lo dice ahí el PPT, se cuantifica con la masa. Mientras más masa tenga un cuerpo, más inercia tiene. Y como tiene más inercia, más cuesta ponerlo en movimiento. O más cuesta detenerlo. Ya. Y esos son como los conceptos que hay que tener en claro. Fuerza, inercia. Y el primer principio de Newton, también conocido como el principio de inercia. Este principio dice que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que un agente externo actúe sobre él y lo saque de este estado de reposo o movimiento. En palabras más simples, un objeto no se va a mover a menos que actúe una fuerza sobre ese objeto. O un objeto se va a mover a velocidad constante a menos que venga una fuerza y detenga ese objeto o lo acelere. ¿Sí? Eso es lo que dice el principio de inercia. Y de forma más matemática, podemos decir que si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto es cero, ese objeto va a estar o en reposo o con rapidez constante. ¿Sí? En cambio, si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es distinto de cero, 2 por ejemplo, entonces el cuerpo necesariamente está acelerando, ya sea positivamente o negativamente. Pero si la suma de todas las fuerzas es distinta de cero, necesariamente ese cuerpo posee una aceleración, ya posee un cambio en su movimiento. Eso es lo que dice el primer principio de Newton, o el principio de inercia. Más específicamente, el primero. Si la suma de todas las fuerzas es cero, o está quieto, o se está moviendo con velocidad constante. Y una de sus aplicaciones es tender
al movimiento en línea recta. Por ejemplo, en la primera imagen hay un niño que está andando en su bicicleta y tiene que frenar para evitar a ese perro, ¿sí? Para no atropellarlo. Por lo tanto, como el niño iba en bicicleta en línea recta, su cuerpo va a querer seguir moviéndose, perdón, en línea recta. ¿Sí? Va a querer seguir la línea de movimiento. Eso es lo que dice el primer principio de Newton. Va a querer seguir su movimiento a menos que actúe una fuerza externa. En este caso, la fuerza actuó sobre la bicicleta y la bicicleta se detuvo, pero no actuó ninguna fuerza sobre ese niño. Entonces ese niño va a querer seguir moviéndose al ritmo en el que venía. ¿No? Lo mismo acá en el caso del auto. Si este auto... Ahora sí, perdón, no puedo evitar mi pésimo internet. Ya, ahí sí, ¿pueden decirme lo último que se escuchó, por favor? Que cuando un cuerpo va en línea recta tiende a seguir en línea recta. Ah, ya. Bueno, básicamente ese es el primer principio. ¿Ya? Como aquí el niño iba en línea recta en la bicicleta, si la bici frena, él sigue de largo porque quiere seguir en su movimiento. Lo mismo pasa aquí en el caso del auto. Como el auto va en línea recta, hacia arriba, al querer doblar, los pasajeros quieren seguir en esa línea recta. Y ahí por lo tanto tienden a un lado del auto. ¿Ya? Ese es el primer principio. ¿Ya? ¿Alguien que tenga alguna duda con el primer principio de Newton para poder seguir adelante con el segundo y el tercero? Ya, lo de la rotonda. Sí, lo que pasa es que aquí tú tienes voy a exagerarlo. Si aquí tú tienes un auto que va en línea recta, hacia acá, y de la nada se mueve hacia allá, girando, uno, por principio de inercia, va a querer seguir yendo hacia allá en línea recta. ¿Ya? Entonces, el auto, al girar hacia allá, uno quiere seguir en línea recta, entonces se va a un lado del auto, ¿sí? Siguiendo esa línea recta. ¿Sí? Eso es lo que está pasando en la inercia. ¿Sí? O sea, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿ya? Que uno ve un auto en la micro y al doblar como que uno se va para un lado. Eso es la inercia. O no sé, pues cuando uno va en la micro y la micro frena, como que uno quiere seguir hacia adelante. ¿Ya? O el caso contrario, si la micro está quieta y acelera, uno como que se va hacia atrás. Porque si uno está en movimiento, quiere seguir en movimiento. Y en caso contrario, si uno está quieto, quiere seguir quieto. Se Sí, opone al cambio de movimiento. como cuando quiero bailar, quiero seguir bailando, y cuando quiero dormir, quiero seguir durmiendo. Y el segundo es el principio de Newton. ¿Ya? Dice que si solo un cuerpo actúa una fuerza neta, este tiene una aceleración que es proporcional a la fuerza, dicha fuerza neta e inversa. Y eso se resume en esta forma. La fuerza que recibe el cuerpo va a depender de la masa y de la aceleración. O dicho de otra forma, la aceleración del cuerpo va a ser proporcional e inversamente proporcional a la masa de dicho cuerpo. Si solamente rotando la fórmula, podemos escribirlo de esas dos formas. Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o que la aceleración es igual a la fuerza dividido la masa. Las dos formas igual de válidas. ¿Sí? De nuevo, oye, lo que no entiendo nada. ¿Qué es la fuerza neta? La fuerza neta se define por la suma de todas las fuerzas. Creo que viene siguiente. Ya, esto es la fuerza neta. La fuerza neta es la suma de fuerzas. Este cuerpo, la fuerza es la suma de todas las fuerzas. Básicamente eso. La fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y fue ya súper importante en el primer ejemplo.
acá en el ejemplo de la izquierda, si hay una masa que tiene dos fuerzas presentes, una de 24 newtons y otra de 8 newtons, al ser un vector, estos se pueden sumar o restar. En este caso, la masa o sea, la fuerza de 24 newtons, como está apuntando hacia la izquierda, va a ser, va a ser negativa, que apunta a la izquierda. Entonces, la sumatoria sería menos 24 más 8. Por lo tanto, eso sería igual a menos 16. ¿Sí? Menos 24 más 8 sería menos 16. Por lo tanto, en este caso la fuerza neta sería de menos 16. Entonces, si uno escribe la fórmula, fuerza es igual a masa por aceleración, y escribimos los datos, sería menos 16 es igual a la masa, que es 2, por la aceleración. Entonces, sería menos 16 partido en 2 es igual a la aceleración. Y la aceleración sería igual a menos 8. Eso en el primer caso. ¿Se entiende lo que hice ahí? Lo único que hice fue escribir la fórmula y reemplazar los datos que me dieron. Y como es vector, tanto la fuerza como la aceleración van a estar en sentido negativo, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Entendieron lo que hice en ese primer ejemplo de las fuerzas? ¿Sí? Si alguien no entendió, que me lo diga al tiro e intento explicarlo de nuevo. Ya. Por el segundo y tercer caso, no se preocupen. ¿Ya? Porque no van a haber fuerzas con ángulos. ¿Ya? Solamente van a haber fuerzas en el eje X y en el eje Y. Con un ángulo distinto de 0 o 90 no van a ver. ¿Ya? Así que no se preocupen por ver ejercicios con ángulos, porque no van a entrar. Probablemente como concepto, pero no en cuanto a número. Ya no les van a hacer sumar fuerzas con distintos ángulos. Así que no se preocupen por eso. Mientras entiendan, sí, si los dos van para el mismo lado, se suman. O sea, siempre las fuerzas se suman. Ya siempre. Pero hay que tener en cuenta que si se va a la izquierda es negativo, y si va a la derecha es positivo. ¿Ya? Y si estáis sumando un positivo con un negativo es como si se restaran. Pero siempre se suman teniendo en consideración los signos positivos y negativos. Sí, Yasmin, dime. ¿De dónde salió el 16? Ya, eso. Como les mencioné anteriormente, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas, ¿sí? De fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y así. Al tiro recuerdo esa fórmula. Por lo tanto, aquí tenemos dos fuerzas, ¿sí? La de 24 y la de 8. Entonces tenemos que la fuerza 1, en este caso, va a ser menos 24, y la fuerza 8 va a ser, o sea, la fuerza 2 va a ser 8. ¿Sí? Menos 24 newtons más 8 newtons. Por lo tanto, menos 24 más 8 van a dar menos 16 newtons. ¿Sí? De ahí saqué el menos 16. Si sumamos vectorialmente el menos 24 con el 8, nos da menos 16. Y recordemos que la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Fuerza neta, la suma, o la fuerza total, la suma de todas las fuerzas, va a ser igual a masa por aceleración. Entonces solamente tenemos que reemplazar los datos, donde la fuerza neta es menos 16, la masa es 2, porque dice acá arriba el ejercicio, y solamente nos queda calcular la aceleración. ¿Sí? Por lo tanto, se despeja la fórmula y tenemos que menos 8 va a ser igual a la aceleración. ¿Sí? Esa es nuestra fórmula de aceleración.
Se despeja el segundo principio de Newton, ¿ya? O el principio de fuerzas. Ya, ¿dudas que hayan quedado con el segundo principio de Newton? ¿Sí? Cualquiera sea. Y el tercer principio de Newton es el principio de acción y reacción. Este principio nos dice que a cualquier fuerza A que yo aplique, va a aparecer una fuerza B eh, de reacción, ¿sí? Que va a tener mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto. Ya eso es lo que dice el tercer principio de Newton. O en palabras más básicas, quiere decir que si yo empujo A, o sea, si A empuja a B, entonces B también empuja a A, pero en sentido opuesto. Por lo tanto, si yo le pego a la pelota, si con el pie, la pelota también me pega a mí. Si yo le pego a la pared también me pega a mí. ¿Sí? No se puede. Si yo empujo un auto, el auto también me está empujando a mí, pero en sentido opuesto. Eso es lo que dice el principio de acción y reacción. Entonces, en el principio de acción y reacción hay tres aspectos importantes. Si la fuerza de acción y reacción tienen mismo módulo. ¿Ya? Si yo aplico una fuerza de 20, no sé, pues, sobre una pared, la pared también va a ejercer una fuerza de 20 newtons sobre mí. Si yo aplico la fuerza en el eje X, la fuerza aplicada sobre mí también va a estar en el eje X. Y si yo aplico una fuerza hacia la derecha, la fuerza de reacción que se aplica sobre mí va a ser hacia la izquierda. ¿Sí? O no sé, pues. Pensemos en dos personas que están patinando y se empujan mutuamente. Ambas van a salir disparadas en sentidos opuestos. A ambas se le aplica la misma fuerza, en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. ¿Sí? Eso es lo que dice el principio de Newton de acción y reacción. Como sale aquí en la imagen. Si la hélice empuja el agua hacia atrás, entonces el agua va a empujar a la hélice hacia adelante. ¿Sí? Es por eso que, no sé, pues los barcos pueden moverse hacia adelante por la acción y reacción. ¿Ya? O por ejemplo, un auto cuando gira la rueda empuja a la calle hacia atrás. ¿Sí? Empuja al cemento, al concreto hacia atrás. Y a su vez el concreto empuja la rueda hacia adelante. ¿Ya? O al caminar. ¿Sí? Cuando uno camina, uno tira el pie hacia atrás, es decir, tira el suelo hacia atrás, y el suelo nos tira a nosotros hacia adelante. ¿Ya? Ese es el principio de acción y reacción. ¿Se entiende bien? El principio de acción y reacción. Ya, bueno. Ojo con los pares de acción y reacción. Vamos a llamar pan de acción y reacción a cualquier fuerza de acción que tenga su reacción. ¿Sí? El que suena estúpido. Por ejemplo, si yo estoy sentado sobre mi cama, ejerzo una fuerza sobre mi cama y la cama ejerce una fuerza sobre mí. Ya es siempre cuerpo A, cuerpo B, cuerpo B, cuerpo A. Nunca hay otro cuerpo entre medio. Ya eso es súper importante. Por ejemplo, acá en la primera imagen tenemos que la Tierra tira la manzana hacia abajo por gravedad y la mesa empuja la manzana hacia arriba por estar sobre ella. ¿Sí? Y por eso la fuerza se queda quieta. O sea, la manzana se queda quieta, perdón. Pero un par de acción y reacción sería si la Tierra tira la manzana, o sea, claro, si la Tierra tira la manzana hacia abajo, entonces la manzana tira la Tierra hacia arriba. ¿Ya? Esos son los pares de acción y reacción. Por lo tanto, si la Tierra tira la manzana tira la Tierra. Si la mesa tira la manzana hacia arriba, entonces la manzana tira a la mesa hacia abajo. Pero en ningún caso
si la manzana, o sea, si la Tierra tira la manzana hacia abajo y la mesa tira la manzana hacia arriba, va a ser acción y reacción, porque en ese caso habría manzana, mesa y tierra. Habrían tres cuerpos. Y las fuerzas de acción y reacción son solamente cuando hay dos cuerpos presentes. Ya eso es súper importante. Porque, como vamos a ver más adelante, hay algo que se llama fuerza normal, que siempre se confunde con la fuerza de reacción de la gravedad. Y aplicaciones del tercer principio, está, como les mencionaba, el neumático que empuja al pavimento. Entonces el pavimento empuja el neumático. Si un cohete expulsa gases para impulsarlo, entonces los gases impulsan al cohete hacia adelante. ¿Sí? Si un hombre tira de un resorte, entonces el resorte tira del hombre. Y así siempre es objeto A y objeto B. Nunca puede haber un objeto C metido entre medio. O no sé, pues, los peces cuando nadan, al nadar el pez empuja el agua hacia atrás y el agua tira el pez hacia adelante. Siempre par de acción y reacción, A y B. Ya. Y eso es en cuanto a principios de Newton. ¿Sí? ¿Alguna duda que les haya quedado de esta clase? No, ¿Mm? ¿Nadie tiene ninguna duda acerca de principios de Newton? Ya. Entonces, esta clase siempre es súper corta, ya porque es súper importante que les quede súper claro lo que son los principios de Newton para después ver todo lo que es tipos de fuerzas, ya más adelante, que sería, no sé, pues la fuerza de gravedad, la fuerza de roce, la fuerza normal y varios tipos de fuerzas, ¿ya? Es súper importante que esto les quede claro. Sí, Aileen, dime. Ah, ya, no importa. Ya, eso. Si quedó todo claro, son las 18:48. Que volvamos a las 7, ¿sí? A la clase para resolver la guía. ¿Ya? Eso, nos vemos en 11 minutos. Entonces, la 3 sería, me dicen que E. Ya, correcto. Ahí es solamente aplicar el segundo principio de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es la incógnita, la masa es 4 y la aceleración es 20. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza es 80. ¿Ya? Solamente aplicar el segundo principio de Newton. Ya, algo que se me olvidó mencionar en la clase es por qué a veces se le llama principios de Newton y a veces se le llama o sea, las leyes de Newton, perdón. Eso es porque Newton lo que hizo fue postular estas cosas. ¿Sí? En cambio, científicamente hablando, si uno hace una ley, se llega a esa ley a través de la experimentación. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, la ley de los gases, que es la fórmula de presión por volumen, es igual a una constante R por la temperatura por el número de moles, también conocida como pavo ratón. Es una ley porque se llegó a través de la experimentación. ¿Sí? Como lo vieron o lo verán en química, fue la de Gay-Lussac y no me acuerdo las otras dos personas. Pero a través de experimentos con gases se llegó a la conclusión de que esa era una fórmula de ley general de gases. Y por eso es una ley. En cambio, Newton no experimentó para llegar a las conclusiones a las que llegó. Él simplemente lo propuso. Por eso se le llaman principios y no leyes. Ya eso es súper importante en la PSU porque
les van a preguntar por leyes o principios o postulados, o les pueden preguntar por teorías, por hipótesis en método científico. Entonces es importante que sepan diferenciar de lo que es una ley, de lo que es un postulado, de lo que es una teoría. eh, pero eso se ve como al final de todo físico, vamos a hacer como un resumen del método científico, ¿sí? Profe, Del pensamiento científico. una consulta sobre el método científico. ¿Sí? Entonces, para que deje de ser principio, ¿tendría que revivir Newton y llevar un experimento o puede experimentar otro científico para hacerlo una ley? Puede experimentar lo científico con una ley. De hecho, ahora la segunda ley sí puede considerarse ley porque sabemos que eh, es correcto. ¿Sí? Sabemos que es correcto que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Pero en un comienzo se dijo que era un principio porque él lo postula. ¿Sí? Él no experimenta para llegar a eso. Sin embargo, al postularlo se comprobó que era verdad. Y lo otro que debe pasar es que para que algo sea ley, debe prevenir cosas, por decirlo de alguna forma. Se me olvida la palabra en este momento. Perdón, debe predecir cosas, debe predecir cierto comportamiento. Por ejemplo, no sé, pues, si yo digo, si aplico la ley y digo que si aplico una fuerza de 20 newtons sobre esta masa de 4 kilogramos, ¿cuál va a ser su aceleración? Si logra predecir correctamente lo que va a pasar, entonces puede considerarse ley. O no sé, pues la ley de gravitación universal. Si yo digo, si yo suelto un cuerpo en este punto, ¿cuál va a ser su aceleración o cuál va a ser su fuerza? Si logra predecir eso, podemos decir que es una ley. Pero debe ser a través de la experimentación. Y ahí que sea como que se explayó un poco más en lo que es principio. Recordemos que la definición como más general de ciencia, y digo general, es predecir fenómenos de la naturaleza. Ya, por ejemplo, no sé, en biología, la etología es predecir el comportamiento de los animales. En física es predecir el comportamiento de la naturaleza, o sea, de los fenómenos físicos. En química es predecir fenómenos químicos. Si todo lo que prediga algo va a ser ciencia. Y si lo predice correctamente con términos numéricos, podemos decir que se convierte en ley. Así como la ley de los gases, la ley de gravitación universal, no sé, pues la ley de Coulomb en electromagnetismo. Pero como Newton no llegó a él a través de la experimentación, se postuló como principio y no como ley. ¿Ya? A pesar de que ahora sí es una ley, se postula como principio. Y los otros dos principios, el primero y el tercero, como no tienen datos numéricos, como no pueden predecir bien, eh, se, siguen mencionando como principio. Y sí, en los libros, en los textos de física, se menciona como leyes. Es más correcto decir principios de Newton. ¿Ya? Por eso hay que hacer la distinción. Generalmente en los libros, sobre todo escolares, como de, no se puede enseñanza básica o media, no se hace la distinción porque no es tan necesario. ¿Ya? Pero, no sé, en un mundo más científico es súper importante diferenciar postulados de principios de leyes. Ya es súper importante. Pero eso, como paréntesis, es importante para la PSU y sobre todo para las preguntas de análisis o métodos científicos que sepan diferenciar lo que son principios, postulados y leyes. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más bien al final de todo física, ¿sí? Más o menos como en septiembre deberíamos ver bien ese tema. ¿Ya? Entonces, eso. Quedamos en la pregunta 3. La respuesta era 80, así que ahora la pregunta 4. Ya. La ley de Hooke, que vamos a ver en la siguiente clase, se puede expresar como F igual menos KX. ¿Qué representa el signo menos? Ya, la ley de Hooke, que es una fuerza especial que son fuerzas en resortes, y todos los tipos de fuerzas especiales como fuerza de peso, fuerza normal, de roce, la vamos a ver más en profundidad en la siguiente clase. Pero a modo como de previa, la ley de Hooke
es la ley elástica, ¿sí? Que se aplica en resortes, elásticos y todo, como que todos los objetos que se extraigan, o sea, que se expandan o contraigan. Ya se aplica la ley de Hooke, que es menos kx. Y el menos es porque el sentido de la fuerza elástica va en contra del sentido de la deformación del resorte, ya que sería la alternativa D. ¿Por qué? Porque si yo tengo un resorte que es de este tamaño y lo contraigo, lo que quiere el resorte es liberarse, ¿sí? Hacia el lado opuesto. Por eso el símbolo es negativo. Si yo lo contraigo, el resorte quiere expandirse. Bueno, si yo lo contraigo hacia un lado, el resorte quiere ir hacia el otro. Y en caso contrario también. Si tengo el resorte y lo largo hacia un lado, el resorte quiere devolverse hacia el otro lado. Por eso la ley de Hooke tiene un símbolo negativo y por eso la respuesta correcta es la D, que el sentido de la fuerza elástica es opuesto al sentido en que se deforma el resorte. Pero insisto, eso es materia de la siguiente clase. Y en el siguiente video van a ver bien eso. Una niña N y su padre P sostienen cada uno un dinamómetro y los enganchan, de los extremos como se muestra en la figura. Un dinamómetro es el objeto que nos sirve para medir la fuerza. ¿Sí? Así como, no sé, una regla nos sirve para medir distancia, un dinamómetro nos sirve para medir fuerza. Y considerando que Fn o fuerza N es lo que marca el dinamómetro que sostiene la niña y Fp es lo que marca el dinamómetro que sostiene el padre, se afirma correctamente que S13, obvienlo, se pasó. ¿Cuál sería la alternativa correcta en el ejercicio 5? Ya de... ¿Alguien dice otra cosa que no sea la alternativa D? Ya sí. La alternativa correcta es D. En cualquier situación se verificará que Fn igual Fp. ¿Por qué? Es por la fuerza o sea, por el principio de acción y reacción. ¿Sí? Si aquí el gancho N, el gancho de la niña, tira el gancho del papá con cierta fuerza, entonces el gancho del dinamómetro del padre va a tirar el gancho del dinamómetro de la niña con la misma fuerza, pero en sentido opuesto. ¿Ya? Por lo tanto, necesariamente se va a verificar que Fn es igual a Fp. Incluso si el padre solo sostiene el dinamómetro y es la niña quien tira el otro dinamómetro y el padre solo lo sostiene, de cualquier forma, en ambos casos, los dinamómetros van a marcar la misma fuerza, ¿sí? Por acción y reacción. Entonces sería alternativa D. 6. Si sobre una caja de 2 kilogramos de masa apoyada sobre una superficie lisa, actúan dos fuerzas horizontales tal como lo indica la figura. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración de la caja? Y aquí tienen que aplicar el segundo principio de Newton. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Recordemos que la fuerza neta, o fuerza total, va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, la fuerza neta va a ser 12 positivo menos 4, porque el 12 apunta a la derecha y el 4 hacia la izquierda. Entonces uno es positivo y el otro es negativo. Va a ser igual a la masa 2 kilogramos por la aceleración, que es lo que estamos calculando. Entonces quedaría 8 es igual a 2 veces la aceleración. Por lo tanto quedaría 8 partido en 2 es igual a la aceleración y entonces sería 4 igual a la aceleración. ¿Alguna duda con el ejercicio 6? ¿Sí? Sobre cómo procedí o cuándo las fuerzas son positivas o negativas. ¿Cualquier duda? No.
Ejercicio 7. Dos fuerzas de igual magnitud y dirección forman un par de acción y reacción. Al respecto, se afirma correctamente que dichas fuerzas, 1. Se anulan entre sí, verdadero o falso. Ya, falso. ¿Por qué, Carla? ¿Por qué sería falso una afirmación? No se anulan porque se ejercen en cuerpos diferentes. Ya, no se anulan porque son acción y reacción. Sí. Pero, claro, no se anulan entre sí. No se suman ni se restan, simplemente no se anulan. ¿Por qué? Porque para que se anulen, tenemos que decir que la fuerza 1 más la fuerza 2 sean igual a 0. ¿Ya? Si tenemos que la fuerza de acción es igual a 4, entonces tenemos que la fuerza de reacción es igual a menos 4. Eso es cierto. Si uno vale 4 newton, la otra vale menos 4 newton. El par de acción y reacción. Pero recordemos que el segundo principio de Newton, que es fuerza igual a m por a, es la fuerza neta que actúa sobre un solo cuerpo. ¿Ya? Necesariamente la fuerza neta son todas las fuerzas que actúan sobre un solo cuerpo. En cambio, en la acción y reacción, son fuerzas que actúan sobre distintos cuerpos. Si la fuerza de acción es la que ejerce A contra B, la de reacción es la fuerza que ejerce B contra A. Entonces la fuerza de acción se ejerce sobre B y la fuerza de reacción se ejerce sobre A. No se ejercen sobre el mismo cuerpo. Y como no se ejercen sobre el mismo cuerpo, no se pueden anular entre sí. A pesar de que tienen el mismo módulo, pero sentido opuesto, no se pueden anular entre sí porque se ejercen sobre cuerpos distintos. Ya. Y dos, se ejercen sobre un mismo cuerpo, también es falso por lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, sería la alternativa C. Sería solo 3, que sería se ejercen sobre cuerpos distintos. De esto es lo único correcto que se afirma aquí. Solo 3. ¿Se entiende? El ejercicio 7. 8. Cuando un cuerpo se desliza por un plano inclinado sin roce, es correcto afirmar que se mantiene constante. Ya. Esto tampoco deberían saberlo, porque no era materia de la clase. Pero sí, la respuesta correcta sería su aceleración. ¿Sí? Alternativa A. Porque si tenemos un plano inclinado y un cuerpo que cae sobre ese plano inclinado, sí que va hacia abajo, y no existe roce, tenemos que hay una sola fuerza tirando hacia abajo, ¿sí? Que sería la fuerza de gravedad. Sí vamos a resolver toda la guía, pero son pocas preguntas, son como 14 o 15, no más que eso. Entonces, como les iba diciendo, si se desliza sobre un plano inclinado sin roce, como el roce es una fuerza y no se aplica, solamente hay una fuerza que se está aplicando, ya que sería la fuerza de gravedad, que lo empuja, lo tira hacia abajo. Sí, fuerza-peso, fuerza de gravedad. En este caso podemos decirlo indistintivamente. Sí, no hay problema. Como se aplica solo una fuerza, que sería la fuerza-peso o la fuerza de gravedad, se mantiene constante su aceleración, ya por el segundo principio de Newton. Entonces sería alternativa A. 9.
un automóvil que viaja en una carretera recta parte desde un punto O y aumenta su velocidad en forma constante durante 2 minutos. Luego, durante 3 minutos, mantiene constante su velocidad y finalmente frena con aceleración constante hasta detenerse, en 1 minuto. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la componente de la fuerza neta F sobre el automóvil en la dirección de movimiento durante los 6 minutos que se mantuvo en movimiento? Entonces, su velocidad aumenta de forma constante durante 2 minutos, es decir, hay aceleración positiva. Luego, durante 3 minutos, hay una fuerza cero, porque no hay aceleración, o una aceleración cero. Y luego se detiene, o sea, disminuye con aceleración constante hasta detenerse. Y ahí están los gráficos. Y es un gráfico de fuerza versus tiempo. Y ahí está. Entonces, los primeros 2 minutos aumenta su velocidad de forma constante, luego tiene la velocidad, es constante, y luego disminuye su velocidad de forma constante. Es decir, primero aceleración positiva, luego aceleración nula, y luego aceleración negativa. ¿Sí? Entonces, la alternativa sería la alternativa E. Porque nos dice que aumenta su velocidad en forma constante. Y si aumenta su velocidad en forma constante, entonces quiere decir que tiene una aceleración constante. Y si hay una aceleración constante, por segundo principio de Newton, si la aceleración es constante, entonces necesariamente la fuerza es constante. Y aquí tenemos de la A la D hay fuerzas variables, ¿sí? Una fuerza que aumenta en el tiempo, una fuerza constante y una fuerza que disminuye en el tiempo. Lo único que tiene claro, que tiene fuerza constante es la E. Entonces, ejercicio 9 sería alternativa E. El único que tiene fuerza constante. Ya. 10. En el Valle del Fin se desarrolló la lucha final entre Sasuke y Naruto. Tras un arduo enfrentamiento, se acepta el golpe final entre estos dos combatientes. Previo a este golpe, Naruto corre con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado y Sasuke corre con una aceleración de 7 metros por segundo al cuadrado en sentido opuesto. Si en el choque del golpe Naruto recibe una fuerza de 550 Newton, ¿cuál es el módulo de la fuerza que recibe Sasuke? Si considere la masa de Naruto 75 kilogramos y la masa de Sasuke 71 kilogramos. ¿Por qué no Goku? Porque Naruto es mejor que Dragon Ball. Lo siento. Y Saitama no, porque cuando hice el ejercicio todavía no salía One Punch Man, así que no. Pero ¿para qué? Ya por el ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? Profe, yo que usted guarda el queso. ¿Guarda qué? Ya, ¿cuál sería entonces la alternativa correcta? Ya, D. ¿Por qué sería la alternativa D? Ya, F igual M por A. Ya, pero ¿cuál masa igual aceleración?
Ya, no sé. Tenemos que la aceleración de Naruto son 5, pero queremos saber el módulo de la fuerza de Sasuke. ¿Sí? Entonces deberíamos usar la aceleración de Sasuke y la masa de Sasuke. Por lo tanto, si F igual a M por A, entonces F sería 71 por los 7. Y eso sería igual a 497. Y esa no es la alternativa correcta. ¿Ya? La alternativa correcta fue la primera que habían dicho, que era D, 550. Ya. Y eso es por acción y reacción. Ya como mencioné en acción y reacción, si Naruto, o sea, dice, si en el choque del golpe Naruto recibe una fuerza de 550 newtons, eh, entonces Sasuke también recibe 550 newtons. Lo hice solamente por distraer. ¿Sí? De hecho, este ejercicio simplemente es acción y reacción, y todos los datos que se dan están para distraer. No es malvado, ¿ya? Es porque en la prueba, en la PSU antes, se daban este tipo de ejercicios. ¿Sí? Siempre se dan ejercicios como, no sé, como esto, que les meten fuerza, les meten, no sé, aceleraciones, masas, y simplemente por un concepto se ahorran todo, o sea, se ahorran muchos pasos de cálculos. ¿Ya? En este caso, si hubieran hecho el cálculo, habrían dicho 497 y hubiera estado equivocado, ya porque es solamente acción y reacción. ¿Ya? Y lo otro, así como un ejemplo súper exagerado. Si va un camión, no sé, va un camión de 2 toneladas a 100 kilómetros por hora y choca con una mosca, la fuerza que ejerce el camión sobre la mosca va a ser la misma fuerza que ejerza la mosca sobre el camión. ¿Ya? Aunque el camión pese 3 toneladas y la mosca pese medio gramo, la fuerza que ejerce el camión sobre la mosca va a ser la misma fuerza que va a ejercer la mosca sobre el camión, ya por acción y reacción. Yo no las mato, fue el camión. Ya, pero eso, estén súper atentos a cuando les ponen muchos datos, y la respuesta es súper simple, ya que sería acción y reacción. Lo mismo, ¿no? A ver, en cinemática, por ejemplo, si va un camión hacia allá y un tren hacia allá, y la persona del tren ve al camión a una velocidad de 140 kilómetros por hora, la persona del camión va a ver al tren también a 140 kilómetros por hora, pero en sentido opuesto. ¿Ya? Y si les dan dados como, no sé, pues, la distancia que recorrió y la velocidad y la aceleración a la que iba, son datos solamente para distraer, y la respuesta es simplemente la misma rapidez, pero en sentido opuesto. Por lo general, si el ejercicio es muy largo y les ponen muchos datos, piensen al tiro en alguna otra ley que pueda facilitar todo eso. Ya, porque puede ser, es muy posible que esté para distracción, sobre todo en mecánica, en cinemática y dinámica. Ya, sobre todo en eso, si ponen muchos datos es porque algo raro hay. No, por ejemplo, en termodinámica, que siempre van a haber muchos datos numéricos porque es necesario. ¿Ya? Aunque igual pueden haber distracciones, pero hay que estar súper atento a eso, ya cuando pongan distracciones. Sí, sí.
Ejercicio 11. ¿En cuál de los siguientes enunciados la palabra fuerza está mal empleada? ¿Cuál sería la alternativa correcta del ejercicio 11? Ya, alternativa E. ¿Sí? La fuerza es algo que se emplea y no algo que se tiene. Fácil. Y ya, quedan poco de ejercicio. 12. Si un cuerpo en la Tierra pesa 500 newton y en el planeta Omicron Persei 8 pesa 750 newton, ¿cuál es la aceleración de gravedad en el planeta Omicron Persei 8? ¿Ya? Ojalá alguien... Bueno, gracias por entender esa referencia. Ya. Es algo que se ve en la siguiente clase, pero la fuerza-peso va a ser igual a la masa por la aceleración de gravedad. Así de fácil. Por lo tanto, si el peso es 500 newton, va a ser la masa por la aceleración de gravedad, que la aceleración de gravedad en la Tierra es 10. Por lo tanto, 500 dividido 10 va a ser igual a la masa, y la masa es igual a 50. Y simplemente con eso se hace el ejercicio. Entonces, si Omicron Persei 8 pesa 750 newtons, ¿cuál va a ser entonces la aceleración de gravedad en dicho planeta? Con los datos que le acabo de dar. Ya 15. Ya. 15 es la aceleración de gravedad. Sería entonces lo mismo. 750 va a ser igual a la masa, que es 50, por la aceleración de gravedad. Se divide y queda que 750 partido en 50 es igual a aceleración de gravedad, y 15 es igual a G. Que por alguna razón es alternativa a G. ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Con el 12? Cualquier Lo duda que vaya mejor saliendo, fue en la verdad. referencia. Sí, la referencia de Futurama. Qué buena serie. 13. La figura representa... Uf, no... Creo que no. No sabría decir. 12. La figura representa a una persona de 60 kilogramos parada sobre una báscula de baño. Báscula 1, cuya masa es de 2 kilogramos, la que a su vez descansa sobre la otra báscula idéntica que se encuentra en una superficie horizontal. ¿Cuál es la lectura entregada por cada báscula? ¿Ya? Las básculas miden la masa a través de la fuerza-peso. Entonces, básicamente, la fórmula de una báscula es la fuerza-peso se divide por 10 y eso nos entrega la masa. Sí, me acuerdo del capítulo, pero no sé si en Omicron Persei 8 se aplastaría. Ya, eso es importante. Ya, pero centrémonos en el siguiente ejercicio. Ya, por favor. La báscula lo que hacen es medir peso, ¿ya? Pero te entregan la masa. Entonces, la báscula lo que mide en realidad son... mide el peso, lo divide por 10 y nos daría la masa. Entonces, si una persona pesa 60 kilos, la báscula mediría 600 newton y entregaría el resultado de 60 kilos. Entonces, correctamente, la báscula 1 tiene solamente la masa de la persona
En cambio, la báscula 2 tiene la masa de la persona y la masa de la báscula 1. Por tanto, sería 60 más 2, que serían los 62. Entonces sería la alternativa correctamente. Ya, ejercicio 14. Sobre un cuerpo de 3 kilogramos actúan dos fuerzas que tienen la misma dirección y el mismo sentido, debido a lo cual el cuerpo adquiere una aceleración de magnitud 4 metros por segundo al cuadrado. Posteriormente, sin cambiar sus magnitudes, las fuerzas se aplican en la misma dirección, pero sentidos contrarios. Sí, y en el ejercicio anterior el suelo recibiría toda la masa. Porque las construcciones están hechas para soportar, ¿ya? Los cimientos serían eso. Los cimientos están hechos para soportar toda la fuerza, ¿ya? Y por eso no sí. No, lo que pasa es que mi abuela entró a buscar algo, entonces tuve que eh, apagar el video y el audio. Ya fue solo eso. Ya, entonces, ejercicio 14. Sobre un cuerpo de 3 kilogramos actúan dos fuerzas y en el mismo sentido, sí, generan una aceleración de magnitud 4 metros segundo al cuadrado. Si ahora las mismas fuerzas se aplican en la misma dirección, pero en sentidos contrarios, el cuerpo adquiere una aceleración de magnitud 2 metros segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes de estas dos fuerzas? Entonces tenemos la fuerza 1 más la fuerza 2 es igual a 4. O sea, es igual a 3 por aceleración. Por lo tanto, fuerza 1 más fuerza 2 dividido en 3 es igual a 4. Por lo tanto, fuerza 1 más fuerza 2 es igual a 12. ¿Se entiende lo que hice ahí? Ya, recordemos que voy para allá. No, el 4 es esto de acá. Sí, lo da el ejercicio. Dice que la aceleración es una magnitud de 4. Ya, recordemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza partido por la masa sería igual a la aceleración. Entonces, la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2 partido en la masa sería igual a la aceleración. Y si le damos valores, F1 más F2 partido en la masa, que nos da el ejercicio, que es 3, va a ser igual a la aceleración, que nos da el ejercicio, que es 4. Por tanto, fuerza 1 más fuerza 2 es igual a 4 por 3, que la masa pasa por un lado multiplicando. Entonces, F1 más F2 es igual a 12. ¿Sí? Entonces tenemos primero este sistema de ecuaciones. F1 más F2 es igual a 12. Y tenemos que, en el otro caso, F1 menos F2 partido en la masa, que es 3, es igual a 2. Por lo tanto, F1 menos F2 es igual a 6.
Entonces tenemos esos dos sistemas de... Entonces, es el sistema de ecuaciones de 2×2, que sería que F1 más F2 es igual a 12 y F1 menos F2 es igual a 6. Ya tenemos esos dos. ¿Y qué alternativas calzan con eso? Sí. Si se suman dan 12, si se restan dan 6. En la alternativa E, si la sumamos daría 18. La única que si se suman dan 12 y se restan dan 6 sería la alternativa C. Si sumamos la alternativa A nos da 4, que no calza. Si sumamos la alternativa B nos da 6, que tampoco calza. Si sumamos C nos da 12. Si sumamos D también nos da 12, pero restados da 0. ¿Ya? En la alternativa E, si la restamos dan 6, pero si la sumamos dan 18. Entonces la única alternativa correcta sería la alternativa C. ¿Se entiende por qué es C y no otra alternativa? Ya, bueno. Y creo que este es, sí, lo último. ¿Qué? ¿Por qué? En las siguientes opciones se representan situaciones en las que un bloque se encuentra sobre una superficie horizontal bajo la acción de ciertas fuerzas. Si solo se consideran las fuerzas representadas y todas ellas son de igual magnitud, ¿en cuál de las siguientes situaciones el bloque tiene velocidad constante? Entonces, supongamos que todas las fuerzas tienen el mismo módulo, si digamos módulo 10. Todas las fuerzas valen 10. ¿En cuál de todas estas situaciones la fuerza neta es 0 y por tanto hay velocidad constante? Ya, sería solo D. La A no puede ser porque como solo hay una fuerza, tendría aceleración constante. Y nos preguntan por velocidad constante. Y la única que puede hacer eso sería la alternativa D. Ya, eso sería entonces la clase de hoy. ¿Quedaron alguna duda o tienen alguna duda respecto a la materia o los ejercicios que vimos hoy día? Ya, bueno. Entonces, hasta aquí queda la clase de hoy.